Buenos días, profesor. Hoy le voy a presentar nuestro proyecto final del curso de Matemática Aplicada. Nuestro docente es Guaracha Inca José Luis, carrera Gestión y Mantenimiento de Maquinaria Pesada, y los integrantes son Juan José Quispe Guaigua y Leonardo Ríos. Introducción. Los mecanismos de corredera cumplen un rol fundamental en múltiples sistemas mecánicos como máquinas industriales, motores, prensas, compresores y dispositivos de automatización. Su funcionamiento se basa en transformar un movimiento rotatorio en un movimiento lineal, lo que permite realizar tareas repetitivas de manera precisa y controlada. El análisis sistemático de este tipo de mecanismos permite comprender cómo varían la posición, la velocidad y la aceleración de cada uno de sus componentes a lo largo del tiempo, lo cual es crucial para optimizar su diseño, evitar fallas y mejorar su eficiencia. La importancia de este proyecto radica en que un correcto entendimiento del movimiento en mecanismos simples sirve como base para analizar sistemas más complejos en cursos posteriores de diseño, dinámica y automatización. Objetivo general: realizar el análisis sistemático de un mecanismo de corredera, obteniendo sus ecuaciones de posición, velocidad y aceleración. Objetivos específicos: describir matemáticamente el mecanismo seleccionado, aplicar métodos del curso como derivadas, ecuaciones diferenciales y métodos numéricos, presentar los resultados mediante tablas y gráficos, interpretar los resultados y establecer conclusiones claras. Marco teórico. Mecanismos de corredera. Un mecanismo de corredera, también llamado manivela corredera, transforma el movimiento circular de una manivela en un movimiento lineal alternativo. Está compuesto por una manivela que gira con una velocidad angular fija, un eslabón o biela que transmite el movimiento, una corredera que se desplaza en línea recta. Cinemática. La cinemática estudia el movimiento sin considerar fuerza. Sus tres magnitudes principales son posición, ubicación de un elemento en un instante de tiempo, velocidad, rapidez con la que cambia la posición, aceleración, variación de la velocidad. Ecuaciones diferenciales aplicadas. En los mecanismos se definen ecuaciones de posición, funciones del tiempo. Para obtener velocidad se deriva la posición y para obtener aceleración se deriva nuevamente. Métodos numéricos. Cuando las ecuaciones no pueden resolverse analíticamente o se busca simular el movimiento, se usan métodos numéricos como Euler, simple y útil para aproximaciones iniciales. Software y herramientas del curso. Excel, Python y MATLAB o GeoGebra pueden utilizarse para generar tablas de valores gráficas y validar resultados. En este caso usaremos Excel y MATLAB para realizar los cálculos y tablas. 3. Metodología. El desarrollo del proyecto se realizó de acuerdo con los siguientes pasos. Definición del mecanismo. Se seleccionó un mecanismo manivela corredera simple, definiendo longitudes de la manivela y biela, así como una velocidad angular constante. Modelado matemático. Se aplicaron relaciones geométricas para obtener la ecuación de la posición de la corredera, cálculo y velocidad y aceleración. Se utilizaron derivadas para obtener las expresiones de b sub t y a sub t. Aplicaciones de métodos numéricos. Se realizaron aproximaciones utilizando el método de Euler. Simulación computacional. Se graficaron las funciones utilizando Excel. Organización de resultados. Se elaboraron tablas y gráficos para analizar las magnitudes cinemáticas y interpretación. Se analizaron los gráficos para comprender el comportamiento del mecanismo. Ahora, para simular el movimiento del mecanismo de corredera, decidí utilizar un modelo armónico simple. Elegí este modelo porque el movimiento real de una corredera unida a una manivela es periódico. La función seno y coseno permite representar este movimiento de manera sencilla. Por eso definí la posición así: x sub t es igual a 0.10 más 0.5 seno de 2πt. Este modelo significa lo siguiente: el valor 0.10 representa una posición base, el valor 0.5 es la amplitud del movimiento y el término seno de 2πt produce un movimiento periódico con periodo de 1 segundo. La velocidad es la derivada de la posición. Partiendo de x sub t es igual a 0.10 más 0.05 seno de 2πt, derivo la parte variable, donde d de x sobre d de t es igual a 0.5 por 2pi coseno de 2πt. Ahora, la aceleración es la derivada de la velocidad. Derivando nuevamente nos quedaría como a sub t es igual a menos 0.052pi al cuadrado, seno de 2πt. Aquí viene el término negativo y al cuadrado, y aquí podemos ver en el código. Esto representa cómo la aceleración alcanza valores máximos cuando la velocidad cambia más rápido. Resultados. Los resultados obtenidos del análisis cinemático permitieron observar el comportamiento del movimiento.
Posición versus tiempo. La posición presenta un patrón sinusoidal con amplitud de 0.1, confirmando un movimiento alternativo típico de un mecanismo manivela corredera. El recorrido periódico y simétrico respecto al origen. Velocidad versus tiempo. La velocidad muestra valores positivos y negativos alternados. Sus máximos coinciden con los ceros de la posición, lo que indica que la corredera alcanza su mayor rapidez al cruzar el punto medio del recorrido. Aceleración versus tiempo. La aceleración es la derivada de la velocidad y presenta picos en los extremos del recorrido, cuando la corredera cambia la dirección. La aceleración alcanza sus valores máximos explicando la inversión del movimiento. La comparación exacta versus Euler. La aproximación Euler con paso h igual 0.5 por segundos sigue la tendencia general pero introduce un error acumulado visible en el tiempo para un trabajo de dos semestres. Esto ilustra claramente la utilidad y las limitaciones de métodos numéricos sencillos en la matemática aplicada. Error absoluto. El error absoluto entre la solución exacta y Euler aumenta con el tiempo, mostrando que para pasos grandes el método de Euler puede ser muy preciso. Por eso en aplicaciones reales se prefieren métodos de mayor orden o pasos más pequeños. Ahora tenemos análisis y discusión, que es interpretación de los resultados en el contexto del problema. Que los resultados obtenidos, las posiciones, las velocidades y aceleraciones, confirman el comportamiento esperado de un mecanismo manivela corredera. La posición tiene un perfil periódico y aproximadamente sinusoidal, con amplitud acorde a la longitud de la manivela. La velocidad alcanza sus máximas al cruzar el punto medio del recorrido y cambia el signo al invertir el sentido del movimiento. La aceleración presenta picos en los extremos del recorrido debido al cambio de dirección. Estos patrones concuerdan con la teoría cinemática básica y validan el modelo geométrico y las derivadas aplicadas en la metodología. Seguimos con la comparación con otros estudios o resultados similares. Comparando los resultados con el comportamiento reportado en textos básicos sobre mecanismos, modelos ideales de manivela corredera, las formas y relaciones entre posición, velocidad y aceleración son consistentes. La principal diferencia respecto a los modelos más complejos observados en literatura es que aquí se consideró velocidad angular constante de la manivela y rigidez perfecta de los eslabones. Estudios más avanzados incluyen efectos dinámicos, la inercia, juego en articulaciones y fricción, que pueden causar asimetrías y desplazamiento de fase en las señales. Ahora seguimos con los análisis de las limitaciones del proyecto, que el modelo idealizado se asumió eslabones rígidos y articulaciones sin holgura ni fricción, por lo que los resultados no incluyen pérdida de energía ni amortiguamiento. Velocidad angular constante. En aplicaciones reales la velocidad puede variar por cargos dinámicos o interacción con el mecanismo. Método numérico simple. La aproximación con Euler, cuando se usó, tiene error acumulado importante para pasos grandes. No se aplicaron métodos de mayor orden en todas las simulaciones. Datos experimentales. Falta validación experimental con medidas reales del mecanismo, sensores de posición o velocidad para cuantificar desviaciones. El alcance. El estudio se centró en cinemática, no se abordó la dinámica, fuerzas, torque, esfuerzos en los eslabones, seguridad o vida útil de componentes. Ahora vamos a pasar a las conclusiones, que serían que se obtuvo la ecuación de posición de la corredera y mediante derivación las expresiones de velocidad y aceleración, observándose el comportamiento periódico característico del mecanismo manivela corredera. Como segunda conclusión tenemos las gráficas y tablas muestran que la corredera alcanza máxima velocidad en el paso por el punto medio y máxima aceleración al invertir sentido en los extremos. Comportamiento coherente con la teoría cinemática. Como tercera conclusión tenemos que la comparación entre la solución analítica y la aproximación por Euler evidenció que el método de Euler puede servir para aproximaciones iniciales, pero que su error crece con el tiempo y con pasos grandes, por lo que en aplicaciones prácticas se recomiendan métodos numéricos de mayor orden o pasos más pequeños. Como cuarta conclusión tenemos que los objetivos planteados, o sea, describir el mecanismo,
aplicar derivadas, métodos numéricos, presentar resultados en tablas y gráficos e interpretar resultados. Se cumplieron satisfactoriamente dentro del alcance del curso. Como última conclusión tenemos implicar práctica. El análisis permite dimensionar recorridos y prever zonas de mayor aceleración que podrían requerir cuidados en el diseño de guías y topes para reducir impactos y desgaste. Ahora pasamos a lo último, que son las recomendaciones. Primero tenemos la validación experimental, que montar el mecanismo real o un prototipo y registrar posición o velocidad con sensores son para comparar y ajustar el modelo. Mejorar la integración numérica. Esto es usar métodos de mayor orden para reducir el paso en Euler para disminuir el error acumulado. Incluir dinámica. Ampliar el estudio incluyendo fuerzas, torques y análisis de esfuerzos en biela y manivela para evaluar resistencia y dimensionamiento. Como cuarta recomendación tenemos considerar fricción y holgura, que es modelar pérdidas y juego de articulaciones para una predicción más realista del comportamiento. Como quinta recomendación tenemos la optimización geométrica, que viene a ser que estudian variaciones en longitudes de manivela y biela para optimizar recorrido, minimizar picos de aceleración o adaptar el mecanismo a requisitos específicos de aplicación. Y como última recomendación sería estudio de vida útil, que significa aplicar análisis de fatiga en componentes sometidos a ciclos repetidos y el mecanismo opera el régimen continuo.